Shalom a todas las personas que me escuchan. Quiero compartir con ustedes un tema que le hemos titulado Yahshua Roé de Manada Pequeña. Y queremos tocar a través de nuestros espacios virtuales, a través de YouTube, a través de Facebook, esos temas pendientes. Esos temas que están sin resolver, que están sin terminar, que no están muy claros todavía y que de alguna manera también nos han ocultado. Quiero hablar sobre la manada pequeña y es una reflexión dirigida a ese pequeño rebaño de Yahshua. En Lucas 14:33 dice: así pues, todo aquel que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi talmid. Cuando Yahshua dice que todo aquel que no renuncia a todo lo que tiene, se refiere no solamente a lo material, sino se refiere a absolutamente todo, a todo aquello que tiene que ver con los intereses de una persona. Y esto incluye a todos los ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano, porque no podemos decirle a Yahshua: yo te sigo, pero no toques esta parte de mi vida, o no te metas con mi vida matrimonial, no te metas con mi vida familiar, porque cuando Yahshua dice que todo aquel que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi talmid, se refiere a renunciar a absolutamente todo. Ahora, la Torá es gratuita. Sin embargo, para recibirla se pasa por el desierto, y para poder ser talmidín, talmidot, discípulo, estudiante, seguidor, servidor de Yahshua, cuesta todo. Porque en el momento en que Yahshua quiere que seamos sus talmidín, nos va a costar absolutamente todo, incluyendo nuestras propias vidas. En el tiempo de Yahshua, la relación entre un talmid y su rabí era muy estrecha. Y no solamente el talmid aprendía de los hechos, de los procesos de razonamiento y cómo llevar a cabo prácticas religiosas de su rabí, sino que también lo consideraba a él como alguien a quien imitar en cuanto a conducta, comportamiento y carácter se refiere. La palabra talmidín es el plural hebreo de talmid y es una palabra usada para denotar a un aprendiz o a un discípulo. Para que haya un maestro o un rabí tiene que haber aprendices o talmidín. Yahshua dice en Lucas 6:40, un talmid no está por encima de su rabí, sino que cada uno, cuando esté completamente entrenado, será como su rabí. Hay otras versiones que dicen: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. No podemos tener a Yahshua como nuestro moré, como nuestro maestro, como nuestro rabí, sin intentar ser sus aprendices o sus estudiantes. El objetivo de un talmid era llegar a ser como su rabí. Y algunos historiadores dicen que había tanto anhelo por aprender del maestro que inclusive algunos llegaron hasta el extremo de acompañarlos al baño, por si se daba la oportunidad de aprender algo incluso en esos momentos. Yo no sé si esto sea cierto o no, pero lo que yo sí sé es que hemos sido llamados a ser aprendices, estudiantes del Rabí Yahshua. Un talmid es un discípulo, estudiante que se dedica a aprender del entendimiento que tiene el rabí Yahshua, de la Torá y su manera de vivirla. Yahshua con frecuencia hablaba de dejarlo todo para seguirlo, porque somos sus alumnos, sus estudiantes, sus talmid, sus aprendices. Pero también le seguimos, porque el llamado era para seguirlo a él. Yahshua nos dice: sígueme. Y no es síguelo, no es síguelo a él, ni tampoco es síganlos o sigan a ese grupo. El llamado es a seguirlo a él, el llamado es con él. Y esto implicaba involucrarse en la vida nómada de un rabí,
que podía significar caminar de villa en villa para presentarle a las personas el reino de Yahweh, hacer largas caminatas bajo el sol ardiente, soportar el polvo de las montañas de Galilea, enseñar a cualquiera que quisiera escuchar las buenas nuevas del reino de Yahweh. También implicaba depender de la hospitalidad de las personas para poder satisfacer las necesidades básicas. La relación entre el discípulo y su rabí se convertía en un lazo personal, en un lazo cercano y estrecho, porque pasaban mucho tiempo juntos y esta cercanía se consideraba esencial en el proceso de aprendizaje. Y en esos tiempos se pensaba que así como una vela solo puede encender a otra si está cerca, un rabí únicamente puede enseñar bien cuando se acerca a su talmidín. Y en los tiempos de Yeshua, un rabí era considerado tan querido para el talmid o el aprendiz como su propio padre. Se le daba la misma reverencia al rabí y al padre, y ellos tenían un dicho popular que expresaba que tu padre te trajo al mundo, pero tu rabí te trae a la vida del mundo venidero. Y así había muchos proverbios en la época. Y la intención de estos refranes era resaltar el nivel de devoción que un discípulo tenía hacia su rabí. Y de la misma manera, el rabí también estaba profundamente comprometido con sus talmidín. Y como evidencia de esto, habían dichos en ese tiempo como que si un discípulo es exiliado, su rabí debe ir con él. Y es por eso que nos encontramos con que Kefas le dijo a Yeshua, nosotros dejaremos todo por seguirte. Y luego también dice, aun si tengo que morir contigo, yo nunca te negaré. Él estaba revelando la profunda devoción que un discípulo debe sentir por su maestro en ese tiempo. Entendiendo entonces el profundo lazo que había entre un rabí y un estudiante, podemos hacernos una idea de la profunda angustia que sintió Kefas cuando negó a Yeshua 3 veces. Ahora, de un discípulo se esperaba que sirviera a su maestro en todas las áreas. Ellos generalmente tenían inclusive turnos para preparar la comida y servir las necesidades de su grupo. Y había un dicho que rezaba que todos los actos que un esclavo hace por su dueño, un discípulo debe hacerlo por su rabí, excepto desatar las sandalias. Porque desatar las sandalias era considerada la tarea más humillante que tenía un esclavo. Y con esto podemos entender el impacto del comentario de Yohanan el Inmersor, cuando dijo que él no era merecedor ni siquiera de desatar las sandalias de Yeshua. Y esto lo encontramos en Yohanan o Juan 1:27. Y a menudo pensamos que el mandamiento de ir y hacer discípulos es simplemente enseñar a la gente ciertas creencias acerca de Yahweh, ayudarlos a acercarse a Yeshua, educarlos en una doctrina. Y quizás esta sea la manera occidental de ver lo que es la formación de talmidín, donde lo ponemos todo en términos de ofrecer una información. Pero la visión oriental de la formación de talmidín abarca la comprensión de que Yeshua obedeció al entregar su vida en la estaca de ejecución. Con mucho dolor, sí, pero con un profundo amor, sabiendo que este sería el triunfo sobre la muerte y la oportunidad de rescate para quien quiera habitar en su reino de justicia y de verdad. Entonces estamos hablando de una relación mucho más cercana. De hecho, una de las prácticas que existía en la época de Yeshua era que el talmid recostaba su cabeza en el pecho de su rabí, para no solamente entender sus palabras, sino para poder escuchar
los latidos de su corazón. Y esta práctica también la tenía Yohanan, a quien conocimos como el discípulo amado o el talmid que Yeshua especialmente amaba, quien se recostaba sobre Yeshua para poder escuchar los latidos de su corazón. Y en los tiempos de Yeshua había muchos talmidín con sus diferentes rabí. Los perushim o los fariseos eran rabí y ellos tenían también sus propios estudiantes. Yohanan, el inmersor, también era un rabí que también tenía sus propios aprendices. Yeshua, cuando él comienza a servir en la obra de Yahweh, entonces también llega a tener sus propios talmidín. Los alumnos en aquel entonces escogían a sus rabí, pero en el caso de Yeshua, él escogió a sus alumnos. Él le decía, sígueme y te haré pescador de hombres. Y en Yohanan o Juan 15:16 dice Yeshua, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y yo los he preparado para que vayan y den fruto, el fruto que permanezca, para que cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, Él se las dé. Porque Yahweh puede hacer mucho con lo poco. Yahweh puede hacer más con menos. Y su especialidad es hacer todo con quien es consciente que no es nadie. Y aunque perdamos amigos, aunque perdamos familia, aunque perdamos oportunidades, no vamos a callar. Y mientras Yahweh lo permita, seguiremos hablando de la obra de Yeshua en nuestras vidas sin ningún tipo de manipulación, sin buscar la manera de rascar la comezón del oído de las personas, sin ánimos de pretender hacer sentir bien a los demás. Solamente buscamos indagar en aquellos temas que están pendientes todavía en el corazón de Elohim para el crecimiento nuestro y de quienes deseen escucharlo. Porque realmente no somos creyentes de la mayoría. Por eso es que no seremos nunca parte de la multitud ni de donde está la muchedumbre de personas. Entonces, este mensaje sobre la manada pequeña está dirigido a ese pequeño rebaño de Yeshua. En Shemot o en Éxodo 23:2 dice las Escrituras, no te asociarás con la multitud para el mal y no permitas que el sentir popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa si el fin es pervertir la justicia. En Yohanan o Juan 6, al leer todo este capítulo, pues se nos presentan una serie de situaciones donde Yeshua tuvo que alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y recordemos que conforme al censo que realizaban los judíos en la época, solo se contabilizaban a los hombres. Las mujeres y los niños quedaban por fuera. Entonces, se trataba de más de 5,000 personas. Dice la historia, los eruditos, que 5,000 personas más las esposas y los hijos serían aproximadamente unas 10,000 personas. Yeshua entonces alimenta a unas 10,000 personas y dice las Escrituras que él estaba ubicado en la parte más lejana del lago de Kinneret, en el mar de Galil o de Galilea. Entonces la multitud lo había seguido hasta ese lugar porque ellos habían visto los milagros que Yeshua había hecho. Cuando Yeshua miró y vio la multitud acercándose, le dijo a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para que esa gente pueda comer? Pero Yeshua dijo esto para probar a Felipe, porque Yeshua sabía lo que él estaba por hacer.
Y entonces la popularidad de Yeshua estaba en pleno crecimiento, en pleno auge, porque en ese momento no existía ni la bolsa de alimentos, ni los programas sociales que existen en nuestros países. El Imperio Romano lo que hacía era explotar a aquellos que eran parte de su conquista con grandes cantidades de impuestos. Y ellos, al ver que Yeshua les estaba dando de comer a esa gran cantidad de personas y que no solamente les dio de comer a esos asistentes, sino que además sobraba la comida. Y es por eso que la multitud no se quería ir. Y cuando Yeshua intenta despacharlos, ellos seguían sin quererse ir porque ellos nunca, nadie les había alimentado de tal forma. Entonces Yeshua le dice a sus talmidín que se adelantaran en la única barca que ellos tenían, desde donde se encontraban en el mar de Galilea hacia Cafarnaúm. Mientras Yeshua se quedaba con la gente tratando de convencerlos para que se fueran a sus casas, Yeshua sabía que esa multitud estaba a punto de proclamarlo rey. Porque la multitud siempre va a buscar arropar o cercarte para ellos satisfacer sus propias necesidades. Y a continuación, Yeshua huye de la multitud y se retira hacia las montañas para esconderse. Por lo tanto, esa cantidad de gente no lo podían encontrar. La gente se regresó a donde estaban en el lago de Kinneret porque ahí ellos podían ver mejor el mar de Galil. Pero Yeshua no tenía una barca para poder trasladarse porque sus talmidín se la habían llevado. Pero la multitud decía que en algún momento Yeshua tenía que pasar otra vez por aquí y la gente se quedó allí toda la noche a la intemperie porque estaban realmente sorprendidos de que Yeshua les hubiera dado de comer. Y al momento en que los talmidín se fueron al lago, estando en la barca o en el bote, iban cruzando hacia el lago, del lago hacia Cafarnaúm. Y en ese momento ya estaba oscuro y recordemos que Yeshua no se había unido a sus talmidín porque él se había escondido en las montañas. El mar que estaba enfurecido porque un viento fuerte soplaba y como Yeshua no tenía cómo cruzar ese lago, entonces lo cruzaba caminando. Y es cuando camina sobre el lago para poder cruzar y para poder llegar hasta donde estaban sus talmidín. Mientras tanto, dice las Escrituras que sus talmidín o sus estudiantes habían remado 3 o 4 millas. Cuando finalmente ven a Yeshua acercándose en el bote, caminando sobre el lago. Y ellos estaban aterrorizados de eso que ellos estaban viendo, pero Yeshua les dijo, no tengan temor, soy yo. Y entonces ellos lo subieron al bote, instantáneamente el bote llegó a la tierra donde ellos se dirigían. Y ellos, los talmidín y Yeshua, llegan a Cafarnaúm, escapando de la multitud. Y con esto podemos decir que la multitud buscaba a Yeshua con la motivación incorrecta, porque buscaban lo material, buscaban lo superficial, buscaban lo temporal, lo que era efímero. Es por ello que no podemos ser parte de la multitud porque no vamos a buscar a Yeshua con la motivación incorrecta. En Yohanan o Juan 6 del 24 al 27 dice que cuando la multitud vio que ni Yeshua ni sus talmidín estaban allí, ellos mismos abordaron los botes y fueron a Cafarnaúm en busca de Yeshua. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Yeshua respondió, sí, en verdad yo les digo que ustedes no me están buscando porque yo hice señales milagrosas, sino porque comieron todo el pan que quisieron. Y entonces Yeshua
les añade, no trabajen por la comida que pasa, sino por la comida que se queda para vida eterna, el cual el Ben Hadán les dará, porque en este Elohim, el Padre, ha puesto su sello. Y es que la gente estaba esperando el mismo pan material, físico, superficial, temporal y efímero, porque ellos no entendieron realmente que el objetivo no era el milagro per se, sino el autor de los milagros, el autor de quien podía darles salvación, ofrecerles vida eterna, porque Elohim el Padre ya había puesto su sello de aprobación en él. Muchos quieren lo que Yeshua les da, un ministerio, un grupo de personas que los ayuden, que les ofrenden, que les diezmen, que les den primicias y todo lo que esto conlleva, la fama, el poder, el sentirse que son referentes, pero realmente no lo quieren a Él, porque quieren el pan físico, pero no quieren el pan de vida. Yeshua no daba el mensaje para agradar o para caerle bien a la gente. Su mensaje estaba dirigido al arrepentimiento, a la salvación y a la vida eterna. En Yohanan o Juan 6:48 dice Yeshua, yo soy el pan que es vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el pan que viene del cielo es tal que una persona lo puede comer y no morir. Yo soy el pan viviente que he bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. Y a esto los Yahudim contendían entre ellos, diciéndose unos a otros, ¿cómo puede este hombre darnos de comer su propia carne? Y entonces Yeshua les dijo, sí, en verdad, yo les digo que a menos que ustedes coman la carne del Ben Hadán y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Cualquiera que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y esto es, yo le levantaré a lo alto en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y cualquiera que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. En otras palabras, Yeshua quería que lo comieran a él. Yeshua nos da todo lo que necesitamos, pero realmente Él lo que quiere es que nosotros lo comamos a Él. Y para la mentalidad de los judíos, la sangre era la vida. Y comer de su cuerpo es como comer de sus sufrimientos, beber de su sangre, era beber de su propia vida. Cualquiera que come mi carne y bebe mi sangre, dice Yeshua, vive en mí y yo vivo en él. Es decir, ustedes son uno conmigo. Y este es el verdadero talmid o el verdadero estudiante de Yeshua, que es el que sufre con él, es el que sufre con su maestro, con su rabí, el que se goza con su rabí. Porque tener parte con Yeshua quiere decir que si Yeshua llora, se llora con Yeshua. Si Yeshua va al desierto, vamos al desierto también con Yeshua. Si Yeshua se goza, nos gozamos con Yeshua. Y no se trata de obtener lo que a nosotros nos conviene. La mayoría deja de seguir a Yeshua y los muy pocos son los que permanecen con él. Y esa, mis estimados hermanos y hermanas en la emuná, esa era la manada pequeña, el pequeño rebaño. En Yohanan o Juan 6:60 dice que al oír esto muchos de sus talmidín dijeron, esta es una palabra muy dura, ¿quién podrá soportar oírla?
Porque Yeshua, pudiendo hacerlo, él no tenía la intención de complacer a la multitud. Él más bien les dio una palabra que era dura, sabiendo que la reacción de todos ellos iban a ser irse y no querer escuchar esa palabra. Yeshua dice en Juan 6:62, sabiendo en sí mismo que sus talmidín estaban murmurando sobre todo esto, les dijo: ¿es esto de tropiezo para ustedes? Supongan que pudieran ver al Ben Hadán subiendo a donde estaba antes. El Ruaj es el que da vida, la carne no es de ayuda. La palabra que les he hablado a ustedes son Ruaj y son vida. Porque el que quiere ser su talmidín tiene que negarse a sí mismo, tiene que cargar su estaca de ejecución y tiene que seguirlo. Y entonces dice las escrituras que desde ese momento en adelante muchos de sus talmidín se volvieron atrás y ya no querían viajar con él. Entonces estamos hablando que si habían 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, estamos hablando que si más o menos contamos a las mujeres y a los niños que estaban, habían aproximadamente 10,000 personas. Entonces fueron miles los que le dieron la espalda a Yeshua y se fueron. ¿Y sabes cuántos realmente quedaron en esa manada pequeña? Quedaron solamente 12. De modo que Yeshua les dijo a los 12, ¿no quieren irse ustedes también? Y es cuando dice Shimeón Kefas, Adón, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos confiado y sabemos que tú eres el Hakadosh de Yahweh. Porque no somos creyentes de la multitud, somos creyentes de la manada pequeña y quienes sabemos que el pan como comida es lo mínimo que podemos llegar a recibir de Yeshua. Porque realmente lo que queremos es el pan de vida eterna, lo queremos a Él. Y hay algo más grande que Él podía darles. Pero la multitud solamente estaba enfocado en lo terrenal, estaba enfocado en satisfacer sus necesidades básicas. Y el pequeño rebaño es aquel que se da a sí mismo por Yeshua. El pequeño rebaño es aquel que come de su carne y bebe de su sangre. Porque la mayoría, que es la multitud, son seguidores por conveniencias. Terminan siendo seguidores por intereses. Y cuando no reciben lo que están buscando, entonces se empiezan a retirar lentamente. Si somos capaces de escuchar el mensaje más duro de Yeshua y todavía seguimos con él, entonces seremos verdaderamente sus talmidín, sus talmidot, sus estudiantes. Yeshua dice, sígueme. No es síguelo ni síganlos. Nuestra emuná es una respuesta personal hacia Yeshua. Porque no existe un plan B, no hay una opción alterna, no hay caminos verdes, como decimos nosotros. Porque la respuesta personal es hacia Yeshua. Sí, te digo Yeshua, te sigo, pase lo que pase. En Lucas 12:32 dice, no tengan temor, pequeño rebaño, manada pequeña, puesto que el Padre ha resuelto darles el reino. Kefas nos advirtió que en las multitudes sucedería esto. En 2 de Pedro 2, del 1 al 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías destructoras, hasta aún negarán al amo que los compró y traerán sobre ellos destrucción repentina. Es decir, muchos seguirán sus perversiones.
seguirán sus disoluciones y por causa de ellos el camino verdadero, que es Yahshua, será blasfemado. Y una de las muestras de un falso maestro o de un falso profeta es que lo sigue mucha gente. Porque si un maestro tiene mucha gente y están todos saludables, todos están conociendo, amando, aprendiendo y siguiendo a Yahshua, entonces estamos bien. Pero si se trata de una multitud que no conoce a Yahshua, que lo rechaza o que tiene su enfoque puesto en los hombres o en ritualismos, entonces son falsos maestros, son falsos profetas. Y por lo general, los falsos maestros que tienen o que manejan esas multitudes terminan siendo idolatrados. Y ellos mismos también buscan que los idolatren. Y en lugar de enseñar en que el enfoque tiene que estar dirigido a Yahshua, ellos terminan alimentando la idolatría de las personas. Permanecer en el pequeño rebaño nos llevará a la salvación y a la bendición. Matillá o Mateo 7:13 dice que entren por la puerta estrecha, porque la puerta que los lleva a la destrucción es ancha y el camino es espacioso y muchos viajan por él. Pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida eterna y solo unos pocos lo encuentran. Y esos pocos son la manada pequeña, el pequeño rebaño. No podemos ser creyentes de la multitud. Si hay una manada pequeña, entonces es porque también hay una manada más grande y esa manada es la multitud. Pero Yahshua se refiere como propia, la manada pequeña, el pequeño rebaño. En Matillá 22:14 dice, muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Yahweh los invitó a todos, pero son pocos los que Él escoge. En Juan 3:16 dice que Yahweh amó tanto al mundo. El mundo son los invitados. Yahweh los invita a todos realmente. Que dio a su único e incomparable Hijo para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna en lugar de ser completamente destruidos. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son el pequeño rebaño o la manada pequeña? Matillá 7:21 dice que no todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Las multitudes no buscan hacer la voluntad del Padre, pero los que escuchan una palabra dura y están dispuestos a sufrirlo por la causa del Mashiach, esos son el pequeño rebaño. Yahshua, a pesar de que tenía compasión de la multitud, se enfocó en hacer talmidín, en hacer discípulos, estudiantes, alumnos, aprendices, seguidores. En Lucas 6:12 dice que después que esa multitud había comido hasta saciarse, Yahshua le dijo a sus talmidín, recojan los pedazos sobrantes para que nada se pierda. Ellos recogieron lo que había sobrado y llenaron 12 canastos de los pedazos sobrantes de esos 5 panes de cebada dejados por los que habían comido. Entonces, quedaron 12 cestas y lo que la multitud consideró que eran las sobras, que eran los restos que ya estaban para botarlos, realmente fue lo más importante que quedó en esos canastos para alimentar al pueblo. Más importante que los que realmente habían comido, porque esa multitud nunca bebió de su sangre ni comió de su carne, solamente el pequeño rebaño o la manada pequeña. Shalom, Urahot, paz y bendiciones para todos.